Venezuela es probablemente el país que más ha aparecido en las noticias en los últimos años. Y no es para menos, pues como un país con tantos recursos naturales y diversidad de ecosistemas ha caído en una de las crisis más profundas de la historia de nuestro continente. ¿Quieres saber por qué? Entonces quédate hasta el final del video. Las primeras culturas de la actual Venezuela comenzarían durante el periodo indígena, en el que aparecerían diversos pueblos tales como los arahuacos, caribes, guajiros, entre otros, cada uno con su lengua y cultura en común. Aparentemente, no hubo formación de algún estado o reino, y al haberse mantenido tanta diversidad cultural en un territorio tan reducido, es probable que no hayan ocurrido grandes conflictos. A la llegada de los españoles, la población estimada en el actual Venezuela era de 500.000 de habitantes y en su mayoría recién se estaban adaptando a la sedentarización y poseían tecnología muy básica. Al no haber desarrollado la metalurgia, sus armas eran lanzas y flechas, por lo que la conquista en sí no sería complicada, pero sí más lenta que la de otros territorios como los actuales Perú y México, en vista que no existían estados organizados que hayan sometido a otras etnias. Pero bueno, la primera expedición europea en pisar territorio venezolano sería durante el tercer viaje a Sudamérica de Cristóbal Colón, quien al visualizar tierra desde la isla de Trinidad se adentró en el Golfo de Paria, llegando a la localidad del actual Macur en 1498, pisando por primera vez tierra firme sudamericana. Sin embargo, la primera expedición oficial se daría en 1499, a cargo de Alonso de Ojeda y Américo Vespucio, quienes recorrieron el lago Maracaibo y las penínsulas de Paraguaná y de La Guajira, en donde observaron unas viviendas de la tribu indígena Añu que sobresalían del agua y que les hizo recordar a Venecia. De aquí, Ojeda le daría el nombre de Venezuela, es decir, Pequeña Venecia, al golfo de la región, y que eventualmente se desprendería en Venezuela. Sin embargo, el primer nombre oficial que recibiría la actual Venezuela sería el del Reino de Tierra Firme, que ocuparía los territorios de Panamá, el norte de Venezuela y Colombia, aunque se podría decir que para esto la administración territorial española no estaba tan definida, pues este reino nunca tuvo un rey como tal, y durante este periodo se fundaron pocas ciudades como Nueva Cádiz en 1500 y Nueva Toledo en 1521. Aunque en un sentido más estricto, el país llanero nacería con la creación de la provincia de Venezuela en 1527, con la fundación de la ciudad de Coro por el explorador Juan Martín de Ampués, que sería la primera capital de la provincia y desde donde se comenzaría la explotación de recursos. Aunque el mandato de Ampués sería efímero, ya que en 1528 Venezuela sería cedida por el rey Carlos V a la familia bávara Wessler por el pago de una deuda, por lo que la provincia sería concesionada para la explotación de sus recursos y rebautizada como Klein Venedict. Por su parte, la ciudad de Coro sería ahora conocida como Nueva Augsburgo, con Ambrosio Afflinger como primer gobernador alemán. A pesar de esta concesión, no se puede considerar que Venezuela fue colonia alemana, pues aún seguía siendo parte del Imperio Español, y en sí fue más la motivación de la búsqueda de la ciudad legendaria del Dorado, por lo que Afflinger fundaría la ciudad de Maracaibo. Aunque como te imaginarás, esta expedición fue un fracaso y la concesión acabaría en 1556 tras la abdicación de Carlos V. Durante el siglo XVI se fundaría una gran cantidad de ciudades alrededor de la provincia de Venezuela, que para esto, hacia 1535, pasaría en una primera instancia a ser parte del Virreinato de Nueva España. Entre estas ciudades destaca la fundación de Caracas en 1567 por Diego de Lozada, que no se convertiría en la capital oficial hasta 1577. Y aquí hacemos un paréntesis. La provincia de Venezuela no sería la única provincia española de la actual Venezuela. A esta se le sumaban las provincias de Cumaná, Margarita, Maracaibo, Trinidad y Guayana, que como te imaginarás, las últimas dos hacen parte ahora de otros países. Pero bueno, para no marear tanto con historia territorial, hablemos de la sociedad colonial, que como te imaginarás, Venezuela no sería una excepción, pues pasó por un proceso de mestizaje y la estructura social, al igual que el resto de territorios españoles, colocaba a los peninsulares a la cabeza, seguido por los criollos, mestizos, indios,
Y por último, negros traídos en calidad de esclavos desde 1526. En cuanto a los indígenas, que eran en menor cantidad que en otras colonias, se destrataría según las leyes de Burgos, en los que serían convertidos en vasallos libres una vez sean cristianizados. Es decir, según la ley, debían recibir un trato justo y remunerado, pero ¿se aplicaba de facto? Hacia el siglo XVII, nuevos productos se comenzarían a explotar, tales como el cacao, caña de azúcar, tabaco y sal, por lo que la economía iría en aumento y por lo tanto, nuevas ciudades comenzarían a fundarse. Aunque por otro lado, como gran parte de los territorios caribeños, la costa norte de Venezuela sufriría ataques piratas, que forzó a la construcción de algunas fortalezas. Con el siglo XVIII y ante el cambio dinástico en España, surgirían las reformas borbónicas, que representó una mayor intervención de la corona española en las provincias y virreinatos en América. Venezuela no sería la excepción, por lo que la imposición de nuevos impuestos y el proteccionismo afectaron la economía de la provincia. A esto se le suma la expulsión de los jesuitas, quienes habían apoyado con la cristianización de indígenas. En cuanto a cambios administrativos, en 1717 se crearía el Virreinato de Nueva Granada, que ocuparía todo este territorio que abarcaba los actuales Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, y del que la provincia de Venezuela formaría parte, aunque esta sería la última vez que le diré provincia. ¿Te acuerdas que te comenté sobre las otras provincias? Pues en 1777 se unificarían en la Capitanía General de Venezuela, la cual estarían aún bajo jurisdicción del virrey de Nueva Granada y con Luis de Unzaga y Amézaga como primer gobernador, aunque en 1797 perderían la provincia de Trinidad a manos de los británicos. Hacia 1800, la población estimada de venezolanos rodeaba los 900.000 con esta composición étnica. El comienzo del siglo XIX se ve marcado por las influencias de la Revolución Francesa e independencia de Estados Unidos, que en adición a las imposiciones de las reformas borbónicas fueron creando tanto en Venezuela como en el resto de colonias en América un sentimiento de independentismo que se vería consumado durante la expedición libertadora de Francisco de Miranda, precursor venezolano de la independencia, que con el apoyo de británicos emprendió una expedición libertadora desde Haití en 1806 que terminó en fracaso. Miranda destaca por haber participado en diversos conflictos en varios países, como durante la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ante tanto bagaje cultural, Miranda ideó un proyecto de unificación de los territorios españoles en América denominado Colombia, que hubiese abarcado desde el río Mississippi hasta el Cabo de Hornos, y que, como sabrás, nunca se llegó a concretar. Sin embargo, en 1810 el Cabildo logra destituir al capitán general Vicente Emparán y se forma la Junta Suprema de Caracas, siendo la primera forma de autogobierno de Venezuela, que sería el preludio para la formación de la Primera República de Venezuela, de la cual Francisco de Miranda fue presidente, aunque de manera muy efímera, ya que en 1812 sería traicionado y encarcelado. Venezuela había perdido su independencia. Sin embargo, otra figura de la independencia, el célebre Simón Bolívar, tomaría relevancia, quien durante la campaña Admirable consiguió nuevamente la independencia, surgiendo así la Segunda República de Venezuela, durante la cual se siguió combatiendo en diversos frentes, tales como en la campaña del Oriente, campaña de Boves y la campaña de la Victoria, aunque sufrirían un duro revés durante la quinta batalla de Maturín, en donde los patriotas son derrotados y Venezuela vuelve a perder su independencia. Bolívar se exiliaría en Jamaica, desde donde escribe la Carta de Jamaica, en la cual, además de solicitar el apoyo británico a la causa independentista, llega a la conclusión que la independencia no se podría concretar hasta derrotar a los españoles de todos los territorios americanos. Por otro lado, también concluyó que el proyecto de Francisco de Miranda de una Colombia unificada debía hacerse realidad. El despliegue final de España se daría en 1817, en la que con el apoyo de la Legión Británica se consigue establecer la Tercera República de Venezuela, a pesar que las batallas con los realistas continuaban, aunque Bolívar, según lo reflexionado en Jamaica, también apoyaría junto con Antonio de Sucre en la independencia de Nueva Granada, Perú y Bolivia. Durante este periodo, Bolívar instaura el Congreso de Angostura,
en donde participarían todas las provincias de Venezuela y tras el cual el proyecto unificador se iría concretando. Resultado: unificación de la Gran Colombia con Bolívar como presidente, que ocupaba los territorios de los actuales Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador, con capital en Bogotá y del que el país llanero era un departamento. La Gran Colombia se disolvería en 1830 debido a diferencias entre federalistas y centralistas, y de esta nacerían las tres repúblicas de Ecuador, Nueva Granada y Venezuela, aunque como ven en el mapa, con algunas diferencias territoriales que a menudo son objetos de controversia. Sí, aquí muere el sueño de Bolívar, quien fallecería a fines de 1830 y su país se convertiría en el Estado de Venezuela. La historia republicana de Venezuela comenzaría con un periodo denominado como caudillismo, en el que los militares que participaron en la Guerra de la Independencia llegarían al poder. El primero de ellos, José Antonio Páez, del Partido Conservador, gobernaría por 18 años, en donde a pesar de ejercer un régimen autoritario, mantuvo un crecimiento económico que se vio opacado por el inicio de ciertas guerras civiles, ante la aparición del Partido Liberal en 1840. Una de las más destacables fue la Guerra Federal, en donde los liberales o federalistas lograron derrocar a Páez y establecer la Constitución de 1864, en donde se instauran los Estados Unidos de Venezuela, en búsqueda de la descentralización del poder, aunque entre facciones liberales tenían sus diferencias, y esto se ve plasmado en la Revolución Azul, en donde los rebeldes azules derrocan al presidente Falcón. El periodo de los azules al poder sería efímero, pues en 1870 los liberales amarillos volverían a tomar el poder, esta vez al mando de Antonio Guzmán Blanco, luego de la Revolución de Abril. Aquí comienza el periodo del guzmancismo, considerado por algunos una dictadura, aunque implementó reformas para la modernización del país. Por otro lado, regresando a la historia territorial, con el laudo arbitral de París de 1899, Reino Unido afirma su soberanía sobre la Guayana Esequiba, territorio de 159.000 kilómetros cuadrados, que habría pertenecido a la extinta provincia de Guayana y que permanece en disputa hasta la actualidad. El guzmancismo acabaría con la Revolución Liberal Restauradora, en la que se derroca al último liberal amarillo, Ignacio Andrade, para comenzar un periodo conocido como la hegemonía andina, en donde destaca el mandato de Juan Vicente Gómez, considerada una dictadura de corte antiimperialista, que llegó incluso a una intervención británica y alemana. Durante su mandato, Gómez ilegalizó los partidos políticos, suprimió libertades de prensa y aplicó medidas proteccionistas. Por otro lado, gracias al inicio de la industria petrolera en este periodo, la economía venezolana comenzaría un rápido crecimiento económico. Gómez gobernaría hasta su muerte en 1935, en donde empezaría una transición democrática. Sí, Venezuela no conseguiría su primera elección presidencial hasta 1948, en donde saldría elegido el escritor Rómulo Gallegos, aunque esto sería realmente efímero. Al cabo de 8 meses se daría un golpe de estado en donde participó Marcos Pérez Jiménez, quien en 1952 comenzaría un nuevo régimen militar dictatorial, tras el que se establecería una nueva constitución aprobada por la Asamblea Constituyente. Con eso, el nombre del país sería cambiado nuevamente al de República de Venezuela. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, se consiguió una mejora considerable en la infraestructura. Se promovió la inmigración europea y se concentraron varias obras públicas. Sin embargo, como toda dictadura, se suprimió la libertad de expresión. Los opositores fueron censurados y todo esto se suma a que la desigualdad social y económica de los venezolanos fue aumentando. Por todo esto, Pérez sería derrocado por las Fuerzas Armadas en 1958, dando pase así a una nueva transición democrática. Ante tanta inestabilidad política, los partidos venezolanos llegarían al Pacto de Punto Fijo, en el que buscaban conseguir la sostenibilidad de la democracia y así gobernar sin problemas ante el resultado electoral. Y es a principios de este periodo cuando Venezuela pasa por una etapa de prosperidad, llegando a compararse en la década de los 60 incluso con países como Noruega. Si bien durante este periodo de 4 décadas se consiguió también cierta estabilidad política, a fines de los 70 la economía comenzaría a verse estancada debido a la recesión internacional. Las cosas empeorarían cuando en 1988 los precios del petróleo, la principal actividad económica, comenzarían a caer, lo que trajo un aumento de la pobreza y el alza de precios de los servicios básicos. El descontento de la población ante estas reformas se vio plasmado en protestas como el Caracazo, en donde murieron casi 300 personas. Esto sería el preludio para un nuevo periodo de inestabilidad política con nuevos intentos de golpe de Estado como el de 1992, liderado por el coronel
Hugo Chávez Frías, que no tuvo éxito y concluyó con el arresto del militar. Al ser visto como un mártir que luchaba por los abusos al pueblo venezolano, Chávez comenzaría a ganar popularidad. Pero no fue hasta 1999 en que Chávez sería elegido como presidente, año en que se establecería una nueva constitución en donde el nuevo nombre oficial del país sería el de República Bolivariana de Venezuela. La revolución bolivariana, basado en el socialismo del siglo XXI, el antiimperialismo y el nacionalismo, había comenzado. El periodo del chavismo se caracterizó por una marcada política socialista que se basó en un elevado proteccionismo, una paulatina censura de medios de comunicación, expropiaciones a la propiedad privada, un acercamiento a otros líderes del socialismo del siglo XXI y un ferviente recelo hacia el imperialismo. Mr. Danger, cobarde, asesino, genocida. Chávez gobernaría hasta su muerte en el 2013, en el que sería reemplazado por su vicepresidente Nicolás Maduro, quien luego de ganar las elecciones... algunos afirman que de manera fraudulenta. Eso confírmamelo tú en los comentarios, líneas abajo. Gobernaría por 6 años más, y es aquí cuando la bomba estalla. Venezuela entra en la crisis social, política, económica y humanitaria más terrible de su historia, que incluye la migración de millones de personas a otros países ante el desabastecimiento y la pobreza extrema que alcanzó a más del 60% de la población. Sin embargo, el 23 de enero del 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela nombra a Juan Guaidó como presidente encargado, aludiendo a fallas constitucionales en las elecciones del 2018 y dando inicio así a la crisis presidencial de Venezuela del 2019, en la que ambos presidentes, Maduro y Guaidó, son reconocidos parcialmente por diversos países del mundo. Esta situación ha puesto en los ojos del mundo al país llanero, cuyas disidencias políticas y militares nos ponen a la expectativa de una no descabellada posibilidad de guerra civil. Y con esto hemos llegado a la actualidad. Bueno, ya hablé mucho. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas de la revolución bolivariana? ¿A cuál de los dos presidentes le das tu apoyo? No te olvides de dejar tu comentario, tu like y de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. Y si te gustaría saber sobre mi humilde opinión al respecto, mira este video. Aquí te dejo una pista. Hasta la próxima.